Hola, ¿cómo están? Para aquellos y aquellas seguidoras de Vetcast, hoy van a encontrar un episodio distinto, nuevo. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Matías Tellado, que es oncólogo veterinario de reconocida trayectoria en Argentina y Latinoamérica. Es titular de Vet Oncología, un centro especializado en la oncología veterinaria en la ciudad de Buenos Aires. Y nos gustaría que nos cuentes un poco dónde trabajás y cómo es tu trabajo diario. Bueno, mi actividad hoy es un trabajo clínico como director de una clínica de oncología en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Trabajamos en un equipo multidisciplinario con veterinarios oncólogos. Aparte de haber veterinarios oncólogos, hay un equipo quirúrgico, un equipo de anestesia y un equipo de investigación clínica, donde entre todos nos nucleamos y trabajamos brindando un servicio de asistencia a distintas clínicas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue que te interesó la oncología? ¿Por qué decidiste ser oncólogo veterinario? Bueno, verdaderamente yo decidí que quería hacer oncología veterinaria y quería ser oncólogo veterinario estando más o menos en la mitad de la carrera en la facultad. Yo ya tenía bien claro que lo que me gustaba era esta disciplina, la oncología en sí, y creo que fundamentalmente porque siento gusto en estudiar. Y verdaderamente eso no es algo tan frecuente, pero a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer, y la oncología es una ciencia y una disciplina de la medicina que evoluciona constantemente, que se contradice constantemente, que avanza y es realmente intrincada. Y bueno, eso ha hecho que yo desde tercer año de la carrera me haya planteado una disciplina muy desafiante. Y bueno, eso fue lo que me llevó a perseguir la oncología desde el inicio. ¿Y qué es lo que encontrás de satisfactorio o apasionante en la oncología? ¿Qué te retribuye en el trabajo diario? Más allá, obviamente, de lo que pueda ser económico, ¿no? Estamos hablando desde lo profesional específicamente. Bueno, justamente la oncología pienso yo que una de las áreas de la medicina mucho más parecida a la clínica general. Cada paciente oncológico que llega es un paciente interesante en sí mismo. No tenemos un grupo de pacientes muy homogéneos, es decir, que un paciente, por ejemplo, con una neoplasia mamaria es completamente distinto a otro, que por ahí tiene la misma enfermedad. Vienen con enfermedades concomitantes, vienen con angustia del propietario, vienen con un montón de cosas que hacen que cada paciente individualmente sea un desafío puntual y que nos haga que nos tengamos que ocupar realmente de cada paciente sin poder automatizar prácticamente nada. Creo que eso es lo que más me interesa y lo que más me llama de la especialidad. Básicamente uno a veces ve una enfermedad y piensa que puede tratar a ese paciente con determinados parámetros, y cuando lo traslada a eso un paciente oncológico, si bien por supuesto hay parámetros generales, uno descubre que ese paciente tiene un montón de aristas que lo hacen único y que hacen que tengamos que adaptar todo lo tabulado a ese caso. Y creo que eso es lo que es muy fuerte en oncología y lo que, bueno, para mí es más apasionante de la atención de todos los días. ¿Cómo ves hoy la especialidad en la región? Bueno, verdaderamente Latinoamérica no está mal desde el punto de vista del desarrollo de la especialidad. Por supuesto hay como grandes grupos, está todo lo que es Europa y Estados Unidos por un lado a la vanguardia de los tratamientos, y Latinoamérica tiene determinados lugares, determinadas regiones o ciudades que tienen mucho desarrollo y que por ahí van primero en el desarrollo de la especialidad. Argentina es uno de esos países que va progresando a un ritmo rápido, tiene ya generaciones de oncólogos ejerciendo la especialidad, y lo que es increíblemente llamativo es que todo el resto de los países de Latinoamérica están creciendo muy importante, de forma muy importante en el último tiempo, desarrollando oncólogos que, bueno, hasta hace 5 o 6 años atrás no tenían, y el crecimiento ese es muy notable, con lo cual yo creo que el continente latinoamericano en su conjunto, en un par de años, probablemente 5 años, 7 años, esté en los estándares del resto del mundo muy posiblemente. Y Matías, para aquellos clínicos generales que reciben un paciente oncológico, digamos, aquellos clínicos
que están en el día a día recibiendo una vacuna o están recibiendo una consulta para una castración, digamos que están abarcando muchas áreas. ¿Qué le dirías respecto a las consideraciones que ellos podrían tener en el caso de recibir un paciente con una masa? Enfocado en la derivación hacia el especialista, ¿qué pasos previos podrían llegar a hacer? ¿Cómo podrían encaminar el caso para que la derivación hacia el especialista sea de una forma más clara, más llana? Sí, yo partiría dividiendo la respuesta en dos partes. En primer lugar, creo que cada veterinaria, cada clínico, en cada lugar donde está, tiene que tener bien claro cuál es su forma de atención hacia el público que recibe y hacia sus clientes, con lo que les demandan esos clientes. Hay veterinarios que van a tener muy poca chance de derivación y que van a tener que tomar esos casos y realmente hacerse cargo de esos pacientes sin la necesidad de una derivación oncológica, con lo cual esos veterinarios clínicos van a tener que profundizar en algunas técnicas diagnósticas y van a tener que hacerse cargo de resolver en gran medida esas patologías que les van a llegar a la consulta. Y desde mi punto de vista creo que en ese grupo de profesionales es muy importante que puedan establecer cuál es el método de diagnóstico más adecuado para ese paciente sin indagar en recorrer los distintos métodos de diagnóstico. Por ejemplo, si el paciente se presenta con una masa, saber que en la piel o en el subcutáneo, saber que la primera herramienta de aproximación es realizar una citología sin dilatar y sin esperar a que el tumor crezca o que se complique y evolucione la enfermedad. Que por ahí conocer el diagnóstico desde la primera mano les va a dar la posibilidad de encarar un tratamiento con mucha más facilidad y con mucha más simpleza. Claramente, hacer una intervención quirúrgica en un paciente con una neoplasia recientemente diagnosticada y controlada es mucho más sencillo, tiene muchos mejores resultados y es mucho más fácil que lo pueda hacer un cirujano no especializado en oncología. Ahora, si ese profesional no hace ese primer diagnóstico de aproximación en un primer momento y no tiene un servicio de oncología para derivar, va a tener que trabajar con el paciente oncológico siempre complicado. Siempre va a tener que trabajar con pacientes oncológicos de enfermedades localmente avanzadas, que requieran procedimientos complejos, que requieran de un grupo de especialistas que se ocupe de hacerlo, y eso es donde se genera ese conflicto, incluso ese conflicto con los propietarios. Y el otro grupo, para ir con la segunda parte de la respuesta, el grupo de profesionales que puede contar con la posibilidad de derivar esos pacientes oncológicos a un centro de derivación o a un especialista que esté en la zona, van a poder enfocarse fundamentalmente en el diálogo con el propietario, en hacer entender al propietario que la sospecha clínica es de una enfermedad oncológica, darle valor a esa sospecha clínica, explicarle al propietario que no tiene que esperar, que esas herramientas de diagnóstico las pueden encarar en la veterinaria, pero que también hay un servicio de oncología que puede destinarse, que puede derivarse el paciente y encarar desde el diagnóstico hasta la terapia. Fundamentalmente creo que la clave del manejo del paciente oncológico es ser buen estratega, es poder agarrar al paciente tal cual llegó a esa primera consulta, investigar al paciente más allá de su enfermedad, con las herramientas que se dispongan, y a partir de eso plantear una estrategia, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Y siempre, para terminar esta respuesta, siempre hay que entender que los propietarios están demandando cada vez más del veterinario que los atiende la atención de la enfermedad de su paciente como un miembro de la familia. Entonces nosotros tenemos que tratar de, como proveedores de servicio, porque en definitiva un veterinario provee un servicio a la familia, y como buenos proveedores de servicio tenemos que estar a la altura de la demanda de nuestros clientes. Y es muy común ver la situación inversa, que el veterinario por ahí no está a la altura, no de mala voluntad, sino porque por ahí prefiere resolverlo de forma simple o no encarar el problema complejo con una familia para no cargarle con el peso de encarar una enfermedad compleja. Y me parece que esa sinceridad es lo que se juega al principio, y nosotros, cuando el veterinario nos deriva el paciente a tiempo, casi siempre esa familia está muy contenta con su veterinario, y me parece que reivindica a ese paciente, y ese veterinario va a poder seguir atendiendo a esa familia por las distintas generaciones y las distintas mascotas que va a tener esa familia. Bien, muy bien. ¿Y qué expectativas podemos tener hoy con respecto a los tratamientos oncológicos en perros y gatos? ¿Cuáles son las perspectivas de
de resolución, de curación de ese tipo de enfermedades? Bueno, los tratamientos oncológicos básicamente podemos dividir en dos partes. La parte clásica del manejo oncológico es la parte quirúrgica, el manejo quirúrgico y el manejo local, pero hoy hay toda una tendencia a lo que es la terapia multimodal. La terapia multimodal es ni más ni menos que usar distintas herramientas para atender a un paciente. Herramientas que van desde un control local de la enfermedad, como la cirugía, la electroquimioterapia, la criocirugía, hasta herramientas que son de manejo sistémico, es decir, herramientas de control de la enfermedad con drogas o con intervenciones desde los tratamientos inmunoterapéuticos, tratamientos que son más clásicos de manejo hasta tratamientos de última generación que están disponibles en la mayoría de los países de Latinoamérica, del continente. Con lo cual, hoy la expectativa es una expectativa muy buena. Hoy entendemos que haciendo un diagnóstico precoz tenemos chances de controlar muy bien a un porcentaje alto de pacientes oncológicos. Y lo que sí es importante entender es que todavía sigue primando y sigue siendo extremadamente importante el diagnóstico precoz, porque todas estas herramientas funcionan mucho mejor en pacientes diagnosticados recientemente que en pacientes localmente avanzados o ya en estadios metastásicos. Ahí es donde es complicada la derivación, porque ahí ya no hay quimioterapia que funcione, no hay radioterapia que funcione, no hay electroquimioterapia que funcione. Entonces me parece que hoy el enfoque tiene que ser hacia el diagnóstico precoz, y a partir de ahí todas las terapias de última generación van a ser realmente aliados del oncólogo. ¿Cómo ves el futuro de la oncología, Matías, en cuanto al diagnóstico y el tratamiento en los próximos, digamos, 15 años para la región latinoamericana? Bueno, claro, bueno, básicamente acá yo veo dos grandes enfoques para el futuro, para avanzar al futuro, o tres, podría decir, tres grandes tópicos. El primero es el desarrollo de clínicas dedicadas a la oncología, es el desarrollo de instituciones o clínicas como por ahí la clínica que armamos nosotros. Hay en Argentina, hay una en Tandil también con la doctora Laura Denzoín, en Brasil hay unas 10 o 12 clínicas, y en los distintos países de Latinoamérica se están empezando a desarrollar. Creo que eso es importante porque eso va a permitir valorizar mucho a la especialidad. Después, desde el punto de vista de la oncología como disciplina, creo que el enfoque va a ir hacia las técnicas de diagnóstico a nivel molecular. Creo que va a tener un lugar muy importante la inmunistoquímica y la inmunocitoquímica, y va a tener un lugar importante la citometría de flujo y las técnicas de diagnóstico molecular. Creo que ya están instauradas, ya existen, ya son una realidad en la veterinaria de Latinoamérica. Lo que pasa es que están todavía no siendo accesibles en todos lados y no siendo técnicas frecuentes de indicación. Pero esto es para los próximos años. O sea, en los próximos años va a ser muy importante el diagnóstico de un tipo tumoral asociado a 4 o 5 marcadores a nivel de anticuerpos o de receptores o de predictores pronósticos que van a acompañar a ese diagnóstico histopatológico simple o convencional, y que van a cambiar realmente la realidad del diagnóstico oncológico. Y desde el punto de vista terapéutico, bueno, creo que tanto el final de la diseminación de la electroporación y la electroquimioterapia es clave. Hoy ya pensamos que los últimos 4 años tenemos un crecimiento de 5 a 7 equipos de electroquimioterapia por año nuevos en los distintos países del continente, que eso es un crecimiento realmente muy bueno, y muy probablemente la radioterapia. Creo que la radioterapia es el desafío de mayor inversión, es el desafío más interesante desde ese punto, pero creo que la radioterapia va a cambiar y va a ser dejar el lugar en los próximos 5 a 10 años, sin ninguna duda. Bueno, Matías, y para concluir, agradecerte muchísimo por tu tiempo, y la pregunta que queremos hacerte tiene que ver con qué mensaje le darías a aquellos colegas o estudiantes que están terminando su carrera, o aquellos colegas que están dando sus primeros años en la profesión y que sientan un especial interés por la oncología. ¿Qué le dirías en cuanto a sus planes para la formación, para adquirir el conocimiento? ¿Cómo marcarías el sendero para que ellos puedan luego alcanzar su rol como oncólogos o oncólogas veterinarias? También voy a dividir dos cosas, voy a plantear dos partes. Una primera parte es que sigan adelante por
en el país en el que estén, es una disciplina extremadamente fructífera y con un potencial increíble de crecimiento. No van a entrar en un lugar donde se van a arrepentir. Si les gusta la disciplina, van a ir bien para adelante, van a tener mucho trabajo, van a tener muchas áreas en las que destacarse y van a tener variables para poder trabajar incluso en subespecialidades dentro de la oncología. Así que desde ese punto, desde la motivación, trataría de incentivarlos para que sigan adelante sin ninguna duda. Desde el punto de vista de la formación y la capacitación, están surgiendo programas de capacitación para oncología clínica, para desarrollo en oncología clínica, y también empieza a haber capacitaciones para veterinarios que ya, o estudiantes que ya van a querer dar un paso más, es decir, capacitaciones específicas dentro de la disciplina. Por ejemplo, capacitación en electroquimioterapia, en criocirugía, en técnicas de diagnóstico específicamente, es decir, que ya no una formación en oncología, sino que también dentro de áreas de la oncología tienen posibilidades de hacer capacitación. Les recomendaría a los que están queriendo ingresar que la parte más dura la hagan ahora, que creo que el estudiante tiene la ventaja de estar bien aceitado con el estudio académico, y me parece que es el mejor momento para ir a lo que es el estudio de la biología molecular, de los mecanismos del cáncer, y hay grandes cursos en la Argentina y en todos los países de Latinoamérica. En la Argentina, el IBIME CONICET dicta un curso de carcinogénesis abierto a la comunidad latinoamericana que para mí es excepcional. Entonces van a poder tener contacto con las bases de la oncología, y después realmente al estar surgiendo clínicas de oncología tienen posibilidad de acercarse a los especialistas, acercarse a nosotros, a los que ya tenemos la dedicación a la oncología, y poder acercarse y empezar a participar de las consultas, de la capacitación. Así que la parte universitaria por un lado, la parte de ciencia básica y formación es fundamental, y después cuando ya logran tener un conocimiento de la oncología general van a poder empezar a hacer esas subespecialidades. Creo que es muy, muy posible y muy factible. Y bueno, pues también existen las diplomaturas o los enfoques a nivel europeo o estadounidense, que son las dos escuelas más importantes que van a tener posibilidades de hacer diplomados o carreras de posgrado más importantes en el exterior, sí. Bueno, Matías, muchas gracias, muy interesante. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista y nos vemos en un próximo episodio de Vetcast.